Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana Mariño. Hola, mi nombre es Julián Pilar. Hoy vamos a abordar inhibición síntoma de angustia, capítulo 4, 5 y 6. Primero vamos a situar la clase en el programa. Estamos en el módulo D del eje de prácticos llamado Conflicto en el marco de la segunda tópica, donde encontraremos un nuevo ordenamiento lógico. La angustia de castración va a ser, a partir de ahora, motor de la defensa y referente del síntoma. La bibliografía obligatoria es Inhibición, síntoma y angustia, capítulos 4, 5 y 6, y de Delgado, Una lógica para la lectura de inhibición, síntoma y angustia, tienen volumen 1 como bibliografía obligatoria. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con una breve introducción de inhibición, síntoma y angustia. En principio, lo que les quiero comentar, este es un texto de 1925-1926, de estos años. Y acá Freud va a plantear las consecuencias clínicas fundamentales de lo que trabajó en el más allá del principio de placer, en el yo y el ello, y en el problema económico del masoquismo. Por lo tanto, ¿de qué se trata esas consecuencias clínicas? Bueno, acá él va a estar fundamentando una nueva concepción del síntoma. Es decir, si hasta este entonces el síntoma tenía una verdad a ser develada, contenía un deseo inconsciente que a partir de las representaciones era factible de acceder a él, acá con lo que nos vamos a encontrar ya no es ese estatuto del síntoma, sino que el síntoma conlleva una satisfacción. ¿Esto qué implica? Él nos va a decir que en tanto tal vela una verdad inconsciente, y eso que vela es un hueso sintomático. ¿De qué se trata este hueso sintomático? Que no se puede reducir a la interpretación. Por lo tanto, nos está hablando de un núcleo sintomático ininterpretable. Esto va a ser el hueso de lo que lo va a ir trabajando en el texto. Tendríamos que pensar un núcleo patógeno ininterpretable, que la forma que adquiere ya a esta altura de su enseñanza va a ser la reacción terapéutica negativa, las resistencias del ello, del superyo, la necesidad de castigo. Es decir, todas formas de vérselas con esto donde ya no es factible, ya no alcanza el principio de placer, donde hay una satisfacción más allá del principio de placer, que era lo que veníamos viendo. Es una satisfacción pulsional que no corresponde al inconsciente entendido como represión, retorno de lo reprimido, sino más bien nos estamos encontrando con que en lo más propio del yo tenemos al ello pulsional que conlleva una satisfacción oscura, opaca, difícil de develar. Bien, antes de comenzar con la clase, queríamos introducir un poco los capítulos 1, 2 y 3. Voy a comenzar tomando del capítulo 1 una cita del texto en la página 83 que dice lo siguiente, dice así: Freud está refiriéndose a la inhibición y al síntoma y está haciendo como un contrapunto. Lo que dice Freud es que el síntoma y la inhibición no han crecido los dos en el mismo suelo. Esto hay que pensarlo en el marco de la segunda tópica, pensando el aparato psíquico como si fuera conformado por topos, por lugares. Inhibición y síntoma no son del mismo suelo. Luego en el capítulo 2, cuando Freud diga que el genuino almácigo de la angustia es el yo, podemos pensar que inhibición y angustia, ambos no son del mismo suelo que el síntoma. Es decir, el suelo de la inhibición y la angustia es el yo, digamos. Después vamos a ver la complejidad de esto, porque no es tan simple como eso. Y va a decir que las inhibiciones son definidas como la limitación normal de una función y que se van a poner en marcha las inhibiciones para evitar un conflicto con el superyo y con el ello. Cuando leemos el título del texto, Inhibición, síntoma de angustia, uno pensaría que inhibición y síntoma van a ser muy importantes en el texto, pero a lo largo del texto vamos a ir viendo cómo la angustia cobra un lugar fundamental, porque va a ser la que provea de este nuevo ordenamiento lógico. Es decir, la angustia ya no va a ser, como habíamos visto en la segunda teoría de la angustia, efecto de la represión, sino que va a ser motor de la defensa. Es decir, la angustia va a ser la causa
y la represión va a ser un efecto de eso. Bueno, esto es lo que vamos a seguir, esto que introduce Julián es lo que vamos a continuar trabajando en los distintos capítulos. Lo que a mí me interesaba volver a retomar, que ustedes lo estuvieron viendo, pero quería retomar algunas cuestiones del capítulo 3, porque nos va a venir bien luego para el capítulo 5 y 6, para poder entender neurosis obsesiva, es lo que menciona Freud en el capítulo 3 en relación al problema del yo. Él va a trabajar ahí lo que va a ser el problema del yo. Y él lo que nos va a plantear es el problema del yo, en tanto el proceso defensivo, se la tiene que ver con dos cuestiones. Por una parte, con la satisfacción pulsional, y por otro lado, con la genuidad del síntoma en relación al yo. Esa genuidad del síntoma en relación al yo, Freud la va a conceptualizar como extraterritorial. Extraterritorialidad, dice. El síntoma es algo extraterritorial, lo que implica que es tierra extraña interna. Es un exterior en lo más propio del yo. Un externo íntimo. A esta lucha del yo contra esta cara extranjera del síntoma, Freud la va a llamar lucha secundaria del síntoma. Le voy a leer un parrafito de un texto de Osvaldo Delgado, que está en una lógica para la lectura de inhibición, síntoma y angustia, donde él nos dice así: aquí tenemos una cuestión clínica fundamental. Entre una de las particularidades de la neurosis obsesiva, observamos como ganancia secundaria de la enfermedad, como beneficio secundario de la enfermedad, una identificación del sujeto a un síntoma. Es una identificación ante la incorporación al yo del síntoma, y esto presta sus servicios. Freud lo va a llamar ego sintónico. Implica que el síntoma entra en sintonía con el yo. Digamos, esto es de lo que se trata el síntoma en la neurosis obsesiva, esta identificación que va a tener el sujeto del síntoma a su yo. Y esto era lo que queríamos tomar. Bien. Comienzo entonces por el capítulo 4. Bueno. En el capítulo 4, Freud va a abordar el conflicto que está siempre presente en la teoría de Freud, pero ahora enmarcado en la segunda tópica, yo, ello, super yo, y lo que va a articular fundamentalmente es cómo se relacionan la angustia, el complejo de castración y la represión a partir de este nuevo ordenamiento lógico que va a estar orientado por la clínica de dos casos de histeria de angustia, que es como Freud denomina a las fobias. Estos dos casos son el caso de la fobia de Juanito a los caballos y el caso del hombre de los lobos. Es justamente a partir de la angustia en la fobia que va a aparecer este nuevo ordenamiento lógico, pero antes entonces vamos a meternos con hacer un breve repaso de las tres teorías de la angustia. En un primer momento recuerden que teníamos una teoría puramente fisiológica, donde la angustia era efecto, digamos, de la energía somática que no se había descargado, se descargaba directamente en el cuerpo sin inscripción psíquica como angustia. En la segunda teoría de la angustia, lo que habíamos visto es a partir del texto de la represión, que la represión producía angustia. Ahora en la tercera teoría de la angustia, y es la última, ya les avisamos, lo que encontramos es que, a la luz de las fobias de Juanito y del hombre de los lobos, es que la angustia de castración va a ser el motor de la represión. Es decir, ante el peligro que genera la castración, se genera angustia, y esto es lo que va a poner en marcha la defensa de la represión, que a esta altura va a ser solo una de las defensas posibles. Es decir, antes teníamos la defensa igual a la represión, ahora tenemos que la defensa pueden ser un montón de mecanismos posibles, donde la represión va a ser tan solo una de ellas. La angustia en este punto nos va a ser también fundamental para rastrear qué es para rastrear qué del síntoma se expresa desfiguradamente y la pulsión o la satisfacción que porta. Yo voy a ir siguiendo el texto
un poco a la letra de Freud, así que les recomendamos que tengan el texto a mano, así pueden ir siguiendo la clase con el texto. Vamos a tomar lo que nos presenta Freud el caso clínico, es decir, el caso en bruto. Dice así: el pequeño Hans se rehúsa a andar por la calle porque tiene angustia ante el caballo. Y ahí van a ver ahora en pantalla un cuadro donde dejamos 3 incógnitas, en realidad 6 incógnitas para pensar los dos casos, que son: ¿cuál es la emoción reprimida? ¿Cuál es el sustituto síntoma? ¿Y cuál es el motivo de la represión? Freud se pregunta, ¿cuál es el síntoma? ¿El desarrollo de angustia? ¿La elección de objeto de la angustia? ¿La renuncia a la libre movilidad? ¿O varias de estas cosas al mismo tiempo? Antes de meternos con el síntoma, recortemos cuál es la inhibición. Y en el caso de Juanito es bastante complicada, lo limita bastante porque imagínense que en la época estaba lleno de caballos por la calle, y si Juanito cada vez que veía un caballo se angustiaba, la inhibición va a ser esto, la limitación normal de la función de la movilidad. Juanito no podía salir a la calle. Bien, ¿qué pasa con la angustia? En principio decir que no se trata de una angustia indeterminada, sino que en la angustia hay algo de determinado que es temor a ser mordido por un caballo. En ese punto también vale aclarar que la angustia en la fobia es facultativa, es decir, se presenta cada vez que aparece el objeto fobígeno. Es verdad. Entonces, cada vez que aparece un caballo, en el caso de Juanito, angustia. Y por último, y vale preguntarse en el síntoma, ¿por qué un caballo? ¿Por qué ser mordido por un caballo? Y eso, para responder estas preguntas, Freud lo que hace es invitarnos a abordar la constelación psíquica de Juanito, es decir, cómo se encuentra Juanito en relación al complejo de Edipo. Y esto es porque se trata de una neurosis. Todo este texto lo vamos a poner en relación con las neurosis. Bien, si van al historial de Hans, van a ver que dice, y esto también está en inhibición síntoma de angustia, Hans tiene una actitud edípica de celos y hostilidad hacia su padre, a quien empero ama de corazón. Ubica entonces que Hans se encuentra atravesando un conflicto de ambivalencia afectiva, es decir, emociones tiernas y hostiles hacia el padre. Y aquí en la página 98 es donde aparece una de las tesis de Freud, y es que la fobia tiene que ser un intento de solucionar ese conflicto. A continuación, Freud se pregunta si encontramos la presencia de formaciones reactivas. Es un mecanismo del cual se vale el sujeto para solucionar los conflictos de ambivalencia. ¿Cómo hace? Refuerza enormemente una de las dos emociones en pugna, ya sea la tierna o la hostil, para mantener la otra en reserva. Entonces, un ejemplo podría ser alguien que se muestra desmesuradamente generoso, manteniendo en reserva, por ejemplo, su mezquindad. En la página 99, Freud va a decir que primero va a decir que no se trata de una formación reactiva en el caso de Juanito, y por otro lo que va a decir es que lo que ocurre en Juanito es una sustitución. Se sustituye el padre por el caballo, siendo que la emoción reprimida es el impulso hostil hacia el padre. A ver, a modo de ordenamiento vamos a decir que es fundamentalmente el impulso hostil hacia el padre el que se reprime, aunque se reprimen otras emociones también. Esto va a estar en la página 99, dice así: vale decir que no podemos designar como síntoma la angustia de esta fobia. Si el pequeño Hans, que está enamorado de su madre, mostrara angustia frente al padre, no tendríamos derecho alguno a atribuirle una neurosis, una fobia. Nos encontraríamos con una reacción afectiva enteramente comprensible. Lo que convierte en neurosis es única y exclusivamente otro rasgo, la sustitución del padre por el caballo. Es pues este desplazamiento lo que se hace acreedor del nombre de síntoma. Y con eso Freud devela dos de nuestras incógnitas del cuadro. Por un lado, la emoción pulsional que mayormente sufre la represión,
es un impulso hostil hacia el padre, eso está en la página 98, y en la página 99 dice así: no podemos designar como síntoma a la angustia de la fobia, sino la sustitución del padre por el caballo. Ahí tenemos cuál es la sustitución en el síntoma. Freud no se va a detener allí, sino que va a ir más allá del significante en el análisis, y es decir, no se va a quedar en la vía simbólica, y esto lo vamos a encontrar más adelante en el texto. Dice así: la desfiguración no se emprende en la agencia representante de la emoción pulsional por reprimir, sino en otra, por entero diversa, que corresponde solo a una reacción frente a lo genuinamente desagradable. Esto está en la página 99. Introduce el caso del hombre de los lobos, que también llama mi pequeño paciente ruso, o mi paciente ruso, y que se trata de otra fobia, donde la angustia es ante la posibilidad de ser devorado por un lobo. La inhibición, va a decir Freud, en este caso, digamos, es más simple, porque no es que el hombre de los lobos no puede salir a la calle, sino que la limitación de Hans es a no mirar un libro de ilustraciones donde había lobos, que se ve que la hermana lo andaba persiguiendo con ese librito y el niño se angustiaba. Bueno, en este otro caso, Freud lo que va a observar es que el lobo también es sustituto del padre, y la emoción reprimida, digamos, de manera opuesta al caso de Hans, es la emoción tierna hacia el padre. La cuestión es que en ambos casos, el ser mordido por un caballo en uno y el ser devorado por el lobo en el otro, no se ha hecho solamente del uso de la defensa, de la represión, sino que se hizo además el uso de la regresión, que es un mecanismo que daña mucho más enérgicamente la pulsión, y esto está en la página 101, y la regresión la vamos a encontrar de la fase sádica al estadio oral, y esto se expresa en el texto de ambas fobias. En una, miedo a ser mordido; en la otra, miedo a ser devorado. En este punto está la oralidad. ¿Está bien? Y esto dice así Freud: si Hans reprime la emoción agresiva hacia el padre y la sustituye por un caballo, lo que aparecería en Hans es una tendencia a ser agresivo con los caballos, pero no aparece eso, sino que aparece el miedo a ser mordido. Entonces va a decir Freud que lo que ocurrió, además, es una transformación en lo contrario, para luego actuar la regresión. Entonces tenemos a los dos niños enredados, uno en el complejo de Edipo positivo y el otro en el complejo de Edipo negativo. Les recomendamos que vayan al sepultamiento del complejo de Edipo para ver de qué se trata. No lo vamos a volver a explicar en esta clase, pero lo importante es que si uno, queriendo ser amado por el padre, identificaba a la madre, y el otro, teniendo al padre como un objeto hostil, ambos caen bajo la represión, y en ambos casos lo que tenemos es la misma conclusión, es decir, una castración inminente. Entonces, y este es el nuevo ordenamiento, lo que va a decir Freud es que la angustia de castración, la angustia ante esta castración inminente, es lo que va a poner en marcha la represión, y no como había afirmado antes, la represión genera la angustia. Entonces, el temor a ser mordido o el temor a ser demorado son sustitutos desfigurados de ser castrados por el padre. Esto está en la página 104. La angustia de las zoofobias es la angustia de castración del yo frente a las exigencias de la libido. En ellas, la actitud angustiada del yo es siempre lo primario y es lo que impulsa la represión. La angustia nunca proviene de la libido reprimida. Entonces, por otro lado, y tomando una lógica para la lectura de inhibición, síntoma de angustia, dice así: la fobia da cuenta del éxito de la defensa en tanto logra evitar el desarrollo de angustia, de manera facultativa, como habíamos dicho. La angustia aparece en presencia del objeto fobígeno, pero logra evitar el desarrollo de angustia, y lo exitoso es que no aparece nada de la castración.
también da cuenta del fracaso de la defensa en tanto no se suprimió la angustia y esta, como dijimos, aparece ante la presencia del objeto fobígeno. La fobia va a ser un modo de transformar la angustia en miedo. Es el intento de darle a la angustia un objeto preciso que está por fuera y este es el gran triunfo. Un conflicto interno es puesto afuera. El intento de darle a la angustia un objeto preciso que es posible evitar. En un caso los caballos, en el otro el lobo. Y con esto finalicé el capítulo 4. Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a continuar con el capítulo 5, como habíamos dicho, en esta lógica de inhibición, síntoma y angustia. Acá Freud va a seguir trabajando lo que es la formación de síntomas, se va a meter específicamente con lo que va a ser la formación de síntomas y la lucha secundaria del yo contra el síntoma. Y para esto va a trabajar la neurosis obsesiva, porque es la clínica que se le vuelve más evidente. Nosotros ya habíamos visto, y ahora lo vamos a retomar, pero habíamos visto que en la histeria la represión es más efectiva, y que esto no sucede en la neurosis obsesiva. Por eso es lo que va a trabajar en este capítulo para ver cuáles son los mecanismos que se van a poner en juego. Antes de esto les quiero hacer una aclaración. Inhibición, síntoma y angustia es una clínica de la neurosis, no es para la psicosis, no es para las perversiones, justamente son los casos que vamos trabajando en relación a la neurosis. Y también hacer una salvedad en relación a lo que va a ser la represión y el mecanismo de defensa. Acá el mecanismo de defensa va a volver el mecanismo de defensa, la defensa como tal, va a volver a tener el estatuto que tenía en los primeros años de la enseñanza de Freud o en los primeros textos, cuando trabajábamos la primera parte de su teoría, donde tenía un concepto de defensa como originario, primordial. Es decir, ya no va a tener el estatuto que tenía en 1914, que estaba homologado represión con defensa, sino acá la represión va a ser uno de los mecanismos de defensa. Y ahora vamos a ver los otros que va a trabajar. Pero quería, en principio, también hacer esa aclaración donde se despega represión y defensa. Bueno, Freud va a comenzar este capítulo, que es justamente, como decíamos, le interesa averiguar la formación de síntomas y la lucha secundaria del yo contra el síntoma. Nos dice, bueno, para esto estuvimos indagando en las fobias, pero como acabamos de ver con Julián, la fobia no fue una buena clínica para poder mostrar esto, donde más bien con lo que nos encontramos es con un desborde de angustia, y no nos encontramos con un síntoma más bien consolidado. Por lo tanto, no va a ir del lado de la angustia sus averiguaciones en esto. Habíamos trabajado, dice en su momento, en lo que era la histeria. Ahora también lo que vimos en la histeria, que aquí la represión logra aunar en el síntoma conversivo las dos mociones contrapuestas. Es decir, el síntoma conversivo logra aunar, decíamos, el deseo y lo prohibido. Logra resolver este conflicto. Dejando a la histeria, podríamos pensar, un estado de alivio tranquilizador mejor que la neurosis obsesiva, por lo cual ahí tendríamos que pensar que el mecanismo de la represión es suficiente. A lo cual no va a ser del lado de la histeria, donde él va a hacer sus averiguaciones. Y ahí es donde se va, este capítulo va virando para lo que va a ser la neurosis obsesiva. Entonces dice, bueno, veamos de qué se trata en la neurosis obsesiva, esto de la formación de síntoma y la lucha secundaria del yo contra el síntoma, ¿no? Tendríamos que pensar entonces que si la histeria fue la que le permitió el descubrimiento del inconsciente, el avance de los tratamientos, justamente toda esta indagación en principio en relación a este inconsciente que iba del lado de la represión, retorno de lo reprimido, va a ser del lado de la neurosis obsesiva, donde más bien se va a encontrar, y lo va a ir plasmando a esta altura, como decíamos, como consecuencia de todo lo que ya estuvo trabajando, donde se va a encontrar con los obstáculos en el tratamiento, donde ya no se trata el síntoma, como decíamos antes, no va a ser una verdad inconsciente a ser revelada únicamente, sino más bien hay algo en el mismo síntoma que se contrapone a la cura, que se presenta como obstáculo y como tal imposibilita el trabajo analítico. El nombre de estas, digamos, de lo que él viene trabajando esta época de su enseñanza y que efectivamente se contrapone, decíamos, reacción terapéutica negativa,
necesidad de castigo, resistencias del ello, resistencias del superyo, todos modos donde a Freud se le volvía como difícil esto que estamos diciendo de poder concluir un análisis. Se estaba encontrando con cuestiones opuestas a lo que venía trabajando hasta este entonces. Y así es donde vamos a empezar a trabajar propiamente la neurosis obsesiva. Freud nos dice en la neurosis obsesiva que los síntomas son de dos tiempos, se presentan o tienen las características de ser en dos tiempos. En una primera instancia, nos dice, aparecen como prohibiciones, medidas precautorias, punitivos, es decir, adquieren el carácter de lo negativo. En una segunda instancia, son sustituciones simbólicas, es decir, aparece la satisfacción sustitutiva con disfraz simbólico. De estos, el originario, el primero, es, nos dice Freud, la prohibición. Ahora, cuando la enfermedad avanza, a la prohibición se le va unando esta satisfacción sustitutiva y podríamos decir que contra esto es muy difícil vérselas, por lo tanto burlan toda defensa. Por eso decimos que el más antiguo es el rechazador, el punitorio, pero cuando la enfermedad avanza, prevalecen las satisfacciones sustitutivas que burlan toda defensa. Él lo va sosteniendo de este modo. Tendríamos que pensar, por lo tanto, es un triunfo de la formación de síntomas que se logra unar la prohibición con la satisfacción. Para esto había pensado contarles un caso clínico de Freud, que es El hombre de las ratas, es un caso de neurosis obsesiva, muy trabajado por Freud, donde él nos comenta, de una de las escenas que nos trae, nos dice, bueno, que este paciente, alrededor de los 7 años, tenía un deseo, y era el deseo de ver mujeres desnudas. Esto aparecía como con mucho interés, mucha implicancia por parte de este paciente, empezaba a aparecer este deseo de ver a personas del sexo opuesto en su desnudez. Y lo que nos dice Freud es que conjuntamente con este deseo aparece una idea obsesiva. A este deseo le corresponde una idea obsesiva, nos dice. Por lo tanto tenemos ahí un conflicto entre el deseo prohibido y el temor obsesivo. ¿Cuál es? Y es, lo que se le impone al paciente es, si yo tengo el deseo de ver mujeres desnudas, entonces mi padre tiene que morir. Bajón. Tenemos así, como decíamos, bueno, muy loco parece, pero bueno, justamente Freud nos dice, tenemos un deseo prohibido y un temor obsesivo. También nos dice Freud que el paciente tenía unas formaciones delirantes, que era que los padres sabían sobre sus pensamientos. Entonces podríamos conjeturar, si los padres saben sobre sus pensamientos, el padre sabe sobre estos deseos prohibidos, por lo tanto lo va a castigar. En tanto lo va a castigar, mi padre tiene que morir. Y ahí tendríamos esto que Freud nos estaba caracterizando en relación a los síntomas del obsesivo, ¿no? Una prohibición a la cual se le aúna una sustitución simbólica, que es un temor obsesivo. Acá aparece bajo la forma de un temor obsesivo. Tenemos que pensar que en estos síntomas lo fundante es la prohibición. Es decir, tenemos en un primer tiempo el sujeto se vincula con un deseo prohibido, su relación es con lo prohibido. Y en un segundo tiempo podríamos pensar, no es un segundo tiempo, sino la otra cara de esto es, la satisfacción está en la prohibición misma, es decir, la satisfacción está en sostener esa prohibición. Podremos pensarlo, la satisfacción no está en el acceso al objeto, sino en sostener ese objeto como inaccesible. Ahí se sostendría la satisfacción. Y bueno, y así vamos entrando en el paradigma que nos presenta Freud en relación al síntoma en la neurosis obsesiva, que sería un síntoma en dos tiempos, donde tendríamos en un primer momento una acción que se realiza con determinada intención. Y a esta acción, con determinada intencionalidad, objetivo y demás, le sigue una segunda acción que
anula o cancela la anterior. Por eso la llama el síntoma en dos tiempos. La segunda acción, podríamos decir, tiene una intención contrapuesta, un propósito opuesto, que sería anular la anterior. Vos querías comentar, me habías dicho, Juli, ¿se te ocurría Sí, algo como bien de actualidad en relación a esto? algo de la actualidad y que van a poder testimoniar claramente de un fenómeno que ocurre mucho en las redes sociales y que ocurre con algunos obsesivos. No quiere decir que siempre que aparezca es una cuestión de alguien obsesivo, pero que hay sujetos que se puede observar que insisten, no estoy hablando de mí, que mandan un mensaje, por ejemplo, y eliminan el mensaje. Y después mandan otro mensaje, como si todo el tiempo tienen una intención de hacer algo y luego cancelan eliminando el mensaje. Entonces, si ven el chat con esa persona, por ejemplo, están todo el tiempo mensajes y mensajes eliminados. Mensaje eliminado. Es como... Si en ese decir estaría algo del no era esto lo que quería decir, y sobre eso se elimina, entonces se queda el dicho y la contraposición a eso, la eliminación. El dicho y, bueno, lo que se reprime. Muy de obse eso. Bueno. Otro ejemplo que había pensado, un caso justamente es un caso de Freud, y otro caso de Freud va a ser el del hombre de las ratas, que bueno, como les dije, se los presenté antes. Es un ejemplo bastante conocido de él y aparece bajo esta forma, ¿no? Nos dice, Freud se encontraba en una zona de veraneo junto con su amada, y el día que su amada tiene que regresar a Viena, el hombre de las ratas, este paciente, sale a la calle, y cuando sale se encuentra en el camino con unas piedras. Entonces, lo primero que dice, bueno, voy a retirar estas piedras del camino porque cuando pase mi amada con su carruaje puede ser que se lastime, y en tanto tal, las consecuencias que podría tener. Saca la piedra del camino. Al rato... advierte como lo ridículo de este pensamiento que él tuvo, le resulta que no tiene sentido, por lo tanto dice, bueno, no, va y coloca la piedra en el camino. Luego de lo que nos comenta Freud, es que luego de esta acción, lo que le aparece al paciente es una compulsión a comprender. Aparecía que en las conversaciones que él tenía con los otros, había una compulsión a comprender cada vocablo de lo que se ponía en juego, cosa que se le volvía totalmente insoportable para los otros y para él, ¿no? Pero estaba que cada sílaba había que comprender, o cada vocablo comprenderlo en su particularidad. Cuando Freud empieza a indagar sobre esto, lo que aparece es una escena anterior a irse él con su amada a esta zona de veraneo, una escena anterior que transcurre en Viena, donde hay un entredicho con su amada, donde la amada, cuando él va a hacer un comentario, como que él lo silencia. Él esto lo tomó como que lo estaba perjudicando, como un gesto hostil, digamos, por parte de ella, y quedó. Cuando logran aclarar esto que había sucedido en la zona de veraneo, su amada le dice que en realidad lo que quiso fue salvarlo de no haber quedado en ridículo ante los que estaban ahí presentes. En realidad ella no fue que quiso silenciarlo, sino quiso aclarar algo de lo que él estaba diciendo para que no quedara en ridículo. A lo cual, luego de haber aclarado esta situación, está bien, ceden esta compulsión que él tiene a comprender, y también nos deja ver qué era lo que se ponía en juego en este acto de poner la piedra, sacar la piedra. Dejaba ver la compulsión protectora hacia su amada, ya que Freud nos fue diciendo, en el caso clínico, había otras acciones protectoras hacia su amada, esta no era la única, venía con varios gestos, una era ponerle un abrigo, fue situando varios, yo agarré este ejemplo, pero se entiende, la compulsión protectora hacia su amada no era más que el arrepentimiento y penitencia por la emoción hostil que tenía hacia ella antes del esclarecimiento de esta situación.
digamos. Entonces acá en este ejemplo podemos ver las dos acciones, el poner la piedra, sacar la piedra, junto con el amor justamente que le tenía esta anciana muchacha, junto con la hostilidad, esto que se le volvió hostil en relación al gesto de ella, y cómo se le ponía de manifiesto en este ejemplo que toma Freud en relación a las piedras. Por lo tanto, nos encontramos así en la neurosis obsesiva, en una lucha constante entre lo reprimido y lo represor, entre el yo y el super yo, podríamos decir, que dejan ver la dimensión económica que se pone en juego, ¿no? La preocupación de Freud por la dimensión económica. Podríamos pensar que son estos indicadores, esta cantidad perturbante, los que darían cuenta en la neurosis obsesiva de que la represión no es suficiente y requiere de otros mecanismos de defensa. Ahora bien, decíamos, si tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva la represión es ante las emociones libidinosas y eróticas del complejo de Edipo, ahí tendremos que pensar que en la histeria la represión es suficiente. No así en la neurosis obsesiva, donde se las tiene que ver con la regresión y con las formaciones reactivas, como otras formas de los mecanismos de defensa. La explicación metapsicológica que va a dar Freud para la regresión es que a las emociones libidinosas eróticas del complejo de Edipo, lo que se le va a producir, se produce una desmezcla pulsional, produciendo una regresión a la fase sádico-anal, donde las pulsiones de muerte y de destrucción quedan al servicio del super-yo y azotando al yo del sujeto. Esto, Freud lo dice, les voy a leer unos parrafitos de Freud, porque ya es un poco complicado como lo dice Freud, quiero que les quede un poco más claro. Freud lo dice en la página 108. La situación inicial de la neurosis obsesiva no es otra que la de la histeria, a saber, la necesaria defensa contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo. Y luego, un poquito más abajo, nos dice, la organización genital de la libido demuestra ser endeble y muy poco resistente. Cuando el yo da comienzo a sus intentos defensivos, el primer éxito que se propone como meta es rechazar en todo o en parte la organización genital de la fase fálica, hacia el estadio anterior, sádico-anal. Este hecho de la regresión continúa siendo determinante para todo lo que sigue. Entonces ahí él nos está ubicando justamente, ahí está sumando la regresión como uno de los mecanismos de defensa. Tendríamos que aclarar entonces que si Freud ubica la regresión como un mecanismo de defensa, ahí donde la represión no es suficiente, justamente la regresión va a venir al intento de vérselas contra esas emociones libidinosas con las cuales no puede vérselas, y en esto la de mezcla pulsión de vida, pulsión de muerte, produce, como decíamos, este retorno a la fase sádico-anal, y el yo va a arremeter con su severidad contra el yo. En la página 109 lo dice así. Busco la explicación metapsicológica de la regresión en una desmezcla de pulsiones, en la segregación de los componentes eróticos que al comienzo de la fase genital serían sumados a las investiduras destructivas de la fase sádica. Bien. Entonces, para comprender esto, también les quería como retomar algo que ustedes vieron, pero sería recordar esta doble acepción en cuanto al origen del superyo. Recordemos que por una parte, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Esta es la cara, podríamos decir, normativa, reguladora, civilizadora, que instaura una ley. Por otra parte, empezamos a ver, ya lo venían viendo y acá ahonda sobre eso, el superyo que va a trabajar en inhibición, síntoma y angustia. Es un superyo que no regula nada, es terriblemente atroz, es oscuro, manda todo el tiempo a una exigencia incapaz de cumplir. Es decir, es una cara del superyo justamente totalmente opaca, diríamos. Bueno, entonces, lo que Freud señala justamente en la demezcla pulsional, que se produce por medio de la regresión, como veníamos viendo, donde caen los componentes eróticos de la etapa fálica,
el sujeto va a quedar al empuje de la pulsión de muerte sostenida por el super-yo. Podríamos decir, a eso Freud lo llama desexualización, deslibidinización, caída de los componentes eróticos, deflación del yo, deflación de la pulsión de vida. Bueno, entonces tendríamos la pulsión de muerte, de destrucción, al quedar al servicio del super-yo, lo obliga al yo, podríamos decir, obliga al yo a armar formaciones reactivas. Ante eso, el yo, el modo que tiene de defenderse, es de realizar lo contrario. Entonces, no va a aparecer la cuestión bondadosa, la caridad, lo hipermoral, mejor dicho, no va a aparecer lo bondadoso, la caridad, lo hipermoral, ahí donde va a sustituir lo anal, lo tacaño, la agresión, la hostilidad, todos estos modos que tiene, digamos, cuando se regresa a la etapa a la etapa anal, la etapa fálica, la etapa anal, cuando se regresa a esa etapa, va a aparecer justamente esto, lo hostil. Nos encontramos con lo hostil y con la agresividad del otro. En lugar de que aparezca esto, aparece lo contrario. Por eso decíamos la pulcritud, la hipermoral. Luego de estos desarrollos, Freud en el texto nos va a decir justamente donde se va encontrando con todos estos mecanismos de defensa y donde no es suficiente, como dijimos, la represión es suficiente, la regresión es suficiente, la formación reactiva no es suficiente, dice, bueno, pero entonces, ¿de qué se defiende? Y acá va a venir el párrafo más importante del capítulo, algo que ya ha empezado a trabajar Freud en el capítulo 4 y que va a ser la línea de lo que va a seguir trabajando en los capítulos que continúan. Cuando decimos, bueno, ¿de qué se defiende? Nos va a decir, y lo vamos a trabajar ahora, es que el complejo de castración es el motor de la defensa y el referente del síntoma. Nos va a introducir esto, le quiero leer el párrafo que me parece muy importante, también es en la página 109. Dice, quizás en la neurosis obsesiva se discierna con más claridad que en los casos normales y que en los histéricos, que el complejo de castración es el motor de la defensa y que la defensa recae sobre las aspiraciones del complejo de Edipo. Vamos a aclarar, ¿no? Que que el complejo de castración es el motor de la defensa y el referente del síntoma, esto sucede en todas las neurosis. Solamente que en la neurosis obsesiva, lo que se le vuelve evidente a Freud, pero era lo que a él se le volvía evidente en la clínica, es que el síntoma viene al lugar del no querer saber sobre la castración. Por lo tanto, ahí habría que suponer no querer saber sobre la castración en el sujeto, no querer saber sobre la castración en uno, remite al no querer saber sobre la castración en el otro materno. Y el no querer saber sobre la castración en el otro materno es lo que en definitiva va a trabajar sobre no querer saber sobre la castración en la estructura. Esto es lo que van a seguir trabajando en los próximos capítulos. Pero entonces tendríamos que pensar ahí que el síntoma en el caso de la neurosis, en el campo de la neurosis, es no querer saber sobre la castración, ¿no? El síntoma, diríamos, aparece como respuesta para no querer saber. No va a ser la única respuesta, ustedes ya estuvieron trabajando el fantasma le pegan a un niño, el segundo momento del fantasma, es otro de los modos de respuesta y vamos a seguir trabajando otros, pero bueno, en principio acá lo que Freud está trabajando es cómo el síntoma viene a ese lugar de respuesta del no querer saber sobre la castración. Es un modo de taponar, de no preguntarse, de no indagar, de no querer saber. Es por esto que él nos va a decir, tendríamos que empezar que la angustia de castración como motor de todos los procesos defensivos. Tendríamos que pensar a la angustia de castración como el motor de todos los procesos defensivos. Lo que nos encontramos de particular en la neurosis obsesiva son los modos defensivos propios que va adquiriendo y que va observando Freud, ¿no?
Bueno, también nos encontramos con el fracaso de la defensa, ¿no? En el intento de hacer frente a este empuje pulsional y la dimensión de satisfacción que se pone en juego en la misma defensa, en todos estos intentos que veníamos mencionando. Por lo tanto, tendríamos que pensar también, a la luz de lo que estuvimos diciendo y como conclusión, podríamos pensar, bueno, que el super-yo se vuelve particularmente severo, el yo desarrolla en obediencia al super-yo elevadas formaciones reactivas. Esto nosotros lo podríamos ver, había, digamos, estas elevadas formaciones reactivas, que era lo que estábamos mencionando recién, pero acá tendríamos que situar, bueno, justamente en estos intentos que va haciendo la neurosis obsesiva contra esa cantidad donde nunca es suficiente, más bien nos encontramos con el fracaso de intentar tramitar eso, y lo compulsivo viene a dar cuenta justamente de ese fracaso. Veíamos cuando nosotros ubicábamos neuropsicosis de defensa, en unas puntualizaciones, donde en primera instancia aparecían las ideas obsesivas, las representaciones obsesivas, donde no era suficiente, venían los rituales obsesivos, no era suficiente, venían los ceremoniales. Es decir, todos modos donde ya el pensamiento no es suficiente, aparece la acción, pero en el intento de tramitar eso que se vuelve como imposible de tramitar. Se me ocurre, para que adviertan un poquito esto, la película Toc Toc, está en Netflix y es una referencia a la obra de teatro, si vieron la obra de teatro, pero ahí nos encontramos justamente con estos rituales, con estos ceremoniales. Estaba la médica que no podía tener contacto con nada, justamente por esto del no contaminarse, podríamos decir, donde aparecía esto de la pulcritud, este exceso en la pulcritud. O teníamos el caso del muchacho que no puede parar de contar, entonces todas sus escenas son en relación a los números que puede ir haciendo. La conversación siempre se derivaba en la cuestión numérica de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces ahí se deja ver, no tiene que ver con la razón, no hay nada de la lógica que lo ponga, sino más bien que lo ubique, sino más bien estas ideas obsesivas para tratar de contener lo que la intención del síntoma, lo que decíamos antes de intentar taponar. Se me ocurre una película argentina, Un cuento chino, no sé si la vieron, de Ricardo Darín. Ahí Sí, tenemos un sí, obsesivo de sí. libro, cómo contaba cada tornillo y decía, hay 99 tornillos, no sé. Está bueno. Sí. Sí, que también muestra, como vos decías, Julián, un poco esto que se pone de manifiesto. Bueno, también habíamos aconsejado Mejor Imposible, también una película muy vieja, pero que se deja ver muy bien esto de lo ordenado, lo prolijo, este ritual, junto con la hostilidad de este personaje que tenía hacia el vecino, entre tantos. Bueno, entonces, decíamos en síntesis, por una parte dividíamos en la cara esta del super-yo, por otra parte tenemos el ello, como ya vieron, el ello es sede de las mociones pulsionales, decíamos, se expresa en forma directa como compulsión en el síntoma, en esto que estamos diciendo, es su cara de fracaso, lo que no logra ligar, digamos, la cara articulable del síntoma es cuando veíamos el representante que remite a otra representación, pero en la cara de fracaso es lo que no se logra ligar, en esto que insiste en lo compulsivo, y el ello se expresa en forma indirecta a través del super-yo. Acá ya en este capítulo ya deja ver estas dos mociones, estas dos manifestaciones que va teniendo el ello, ¿no? Podríamos decir entonces a modo de síntesis que por lo tanto las exigencias pulsionales del ello y la voz crítica del super-yo quiebran el principio de placer permanentemente. Con esto iríamos concluyendo el capítulo 5 y vamos a hacer una referencia al capítulo 6. En el capítulo 6, Freud va a ubicar dos técnicas auxiliares como métodos de defensa, que son la anulación y el aislamiento. La anulación, en tanto, tiene la particularidad de anular los nexos lógicos asociativos entre dos representantes psíquicos. Entonces tendríamos que pensar que ahí, donde anula el nexo lógico entre los dos representantes, aísla. Y al aislar, anula la insatisfacción que se ponía en juego justamente en estos dos representantes psíquicos. Por lo tanto, los dos representantes psíquicos están en el yo y en la conciencia, pero sin que generen obstáculo, porque el nexo asociativo
que se ponía en relación, ya no están, porque están anulados y aislados. Bueno, hasta acá concluiríamos con el capítulo 6, es decir, pudimos ver, es un recorrido que va haciendo Freud en estos 2 capítulos de neurosis obsesiva, donde voy a ser un poco reiterativa, pero lo que quiero aclarar, donde se las tiene que ver el síntoma, viene al lugar de no vérselas con la castración en el otro materno, no viene al lugar de taponar la castración. Y el modo, nunca, digamos, podríamos decir que la neurosis obsesiva nunca encuentra el mejor modo. En ese mejor modo siempre aparece algo de lo compulsivo insistiendo para taponar. El síntoma viene al lugar del taponar la castración. Yo no tendría más para agregar, Julián. Bueno, gracias y les deseamos que tengan un buen final de cursada. Bueno, igualmente del mismo modo, muchas gracias por estar acá presentes en el foro. Esperamos continuar en las preguntas y que efectivamente puedan seguir teniendo una buena cursada y cuídense.